el monto de la deuda pública nacional bruta al 31 de diciembre del 2013 era de 200.000 millones de dólares. La deuda, los acreedores, mejor dicho, los acreedores ahora de la deuda son otras agencias del sector público argentino con el 59,8% del total. Los organismos internacionales multilaterales y bilaterales con el 12,9% y el sector privado con el 27,4%. Ahí están los montos hasta llegar a los 202.000. Esto es importante porque se trata de una deuda interna. El 60% es deuda con las agencias del sector público nacional. Y tienen un efecto neutro porque si bien el Estado nacional tiene que pagarles, lo reciben otras agencias del Estado. Es la situación muy distinta que si fuera deuda con acreedores privados o extranjeros. Sería un costo total para el sector público consolidado. En este caso, el Tesoro tiene, por un lado, garantizada la renovación de los vencimientos que quiera, y segundo, no hay problema ni de dólares, ni después de griesa, ni de nada, porque es una deuda con organismos del Estado. ¿Cuáles son estos organismos del Estado? Son Banco Central, Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES y Banco de la Nación. Sumados son el 59,8% de la deuda pública bruta. A fines de 2005, la deuda en manos del sector público representaba solo el 8% del stock total. ¿Cuáles son los principales multilaterales y bilaterales? Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Cooperación Andina de Fomento. Y otras deudas bilaterales con agencias de gobiernos extranjeros son el 27,4%. Como porcentaje del producto, en la última columna están las agencias del sector público 23,6%, las multilaterales y bilaterales 5,1%, sector privado 10,8% y la deuda pública total 39,5%. En 2002, ese 39,5% era 166%. Hasta ahora hemos visto la deuda pública nacional bruta, es decir, todo. Ahora saquémosle la deuda pública nacional, o lleguemos a la deuda pública nacional neta, excluyendo a las agencias del sector público nacional. ¿Qué pasaría si sacamos de esto a las agencias del sector público? Entonces llegamos a este cuadro que está hecho con porcentajes del producto, y vemos que en el 2004, en el primer año, pero la línea azul que figura arriba es la deuda pública neta, y dentro de esa deuda pública neta está la deuda externa, que forma parte de la deuda pública neta, y se le saca la deuda con las agencias nacionales. Y tenemos que en el 2004 era el 102% del producto, era deuda pública neta. Ahora es el 15,9%. El 15,9%, y de ese 15,9%, el 11,6% es la deuda externa. Deuda externa, esto es del Ministerio de Economía, deuda externa reconoce como acreedores a residentes en el exterior, organismos internacionales
y organismos oficiales y privados del exterior. Y la deuda pública neta es toda la deuda menos las acreencias que tiene el sector público nacional. Esto produce un cambio, creo yo, importante en la estructura de la deuda y el significado político de la deuda actual con respecto a la deuda del 2005, anterior a la del 2005. Bueno, ya por el conocimiento público que hay, por las discusiones que hemos oído acá y demás, no es necesario demostrar la expoliación cometida por el establishment internacional y local. Es una deuda que ha sido reembolsada varias veces. Gran parte tuvo como contrapartida la fuga de capitales y el correspondiente aumento de los activos privados de residentes argentinos en el exterior. A fines del 2013, esos activos privados de residentes argentinos en el exterior eran de 261.000 millones de dólares. Frente a esto, se plantean qué estrategias adoptar. Una es la que recomendaba Ludwig Wittgenstein, que decía que las cuestiones más disímiles no deben ser resueltas sino disueltas. Atacar el problema mismo y cuestionar su existencia antes que aceptar una salida predeterminada. La política que se siguió desde el 2003 tendió primero a recuperar soberanía financiera con el desligamiento del Fondo Monetario Internacional, que era quien dictaba nuestra política económica. Segundo, la reestructuración de la deuda externa del 2005 y del 2010. Y tercero, aplicar una política de desendeudamiento. Dentro de la deuda privada, dentro de la deuda pública total, deuda bruta, cambió la estructura de los acreedores. El 60% son agentes del gobierno. Segundo, disminuyó el peso de la deuda pública externa. En 2004 era el 62% del Producto Interno Bruto y en 2013 era el 11,6%. La carga de la deuda sobre el gasto público disminuyó radicalmente. Fue solamente 1,3% del Producto Bruto Interno en 2013. Gran parte quedó dentro del sector público. La otra es recuperar la soberanía económica y el poder de decisión sobre nuestras propias políticas, que había sido abandonada a las manos del FMI y otros acreedores. Todavía tenemos importantes asignaturas pendientes, como muy bien señaló la doctora Bioca, con la denuncia que debería realizarse de los tratados bilaterales de inversión, lo cual implicaría ya dejar fuera de circulación parcial. También la denuncia a la pertenencia parcial.